En nuestro estudio del libro de Efesios hemos llegado hace unas 3 semanas a este versículo 18 del capítulo 5, en el que se nos manda y se nos dice que debemos ser llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. La primera semana que habíamos estudiado esto, habíamos contemplado que este sed llenos del Espíritu describe la experiencia continua del creyente de ser controlado por el Espíritu. Habíamos dicho que esta palabra sed llenos o esta expresión está en tiempo presente, es un verbo imperativo y está en voz pasiva, queriendo decir que es una orden, porque es imperativo, se nos manda estar llenos del Espíritu a todos los que estamos en Cristo. Tiempo presente quiere decir que es una experiencia continua, recurrente, frecuente, no es un evento de un solo día. Y está en voz pasiva porque nosotros no somos quienes nos llenamos, no tenemos el poder para llenarnos, sino que somos pasivos en este sentido, porque es Dios quien nos llena. Ser lleno del Espíritu significa estar controlados por el Espíritu. Describe esta experiencia continua del creyente de ser controlados por el Espíritu. La semana pasada, en la segunda parte de este estudio, de este versículo 18, habíamos visto de que somos llenos del Espíritu, entonces, para la vida cristiana normal, para el servicio cristiano y para el gozo cristiano. En otras palabras, necesitamos de la llenura del Espíritu Santo para la obediencia cristiana o para vivir la vida cristiana normal, para el servicio cristiano y para el gozo cristiano. Entonces hoy vamos a responder la pregunta que este hermano querido nos había hecho después del primer sermón. ¿Se acuerda cuando les conté que este hermano se me acercó y me dijo, ok, entiendo que debo ser lleno del Espíritu, mi pregunta es ¿cómo soy lleno del Espíritu? Entonces hoy día vamos a responder a esa pregunta. Es lógica, es genuina la pregunta. Y vamos a mirar varios textos, porque no hay un solo versículo que nos diga, esta es la manera como tú te llenas del Espíritu, y si lo haces serás lleno del Espíritu. No, tenemos que tomar todo lo que la Escritura nos dice para de alguna manera construir una respuesta clara, coherente y sobre todo bíblica. Lo primero que debo decir es que ser llenos del Espíritu no se logra por medio de una lista de cosas que debemos hacer. De eso no se trata. Es más, el mensaje no se va a enfocar en una receta para ser llenos del Espíritu. No debemos pensar que este mandato se obedece cumpliendo mecánicamente ciertas cosas. Este sermón no va a ser 5 pasos para ser llenos del Espíritu. Tampoco va a ser los 4 peldaños para la llenura. Porque si se cae en el primero no hay esperanza, ¿verdad? Ni 3 claves para ser llenados por el Espíritu. Es mejor que nosotros pensemos, y en este sermón lo vamos a hacer así, como algunas actitudes que no deben faltar para nosotros ser llenos del Espíritu. En particular 3 actitudes voy a estar desarrollando en esta tarde. 3 disposiciones del corazón, las 3 posturas correctas que no debemos descuidar y que debemos mantener para ser llenos del Espíritu. 3 cosas que debemos observar si vamos a obedecer el mandato de ser llenos del Espíritu. Y no están separadas, las 3 están relacionadas. No es, me gustan las 2 primeras, la tercera no me gusta. No. Todas estas actitudes están íntimamente ligadas, constituyendo un solo, constituyendo un todo. Ninguna de ellas debe descuidarse. Voy a decir las 3 y después lo vamos desarrollando uno por uno. ¿Cómo somos llenos del Espíritu? ¿O cuáles son las actitudes que debemos observar para ser llenos del Espíritu? Y lo primero es obediencia. Número 1. Número 2, búsqueda.
o una actitud obediente, una actitud de búsqueda, si usted quiere. Y lo tercero es confianza. Si usted quiere algo para recordar y memorizar, OBC. ¿Ok? OBC. Obediencia, búsqueda y confianza. En inglés sería obedience, seeking and trusting. OST. Suena más elegante de repente en inglés, ¿verdad? Pero si usted necesita eso. Somos llenos del Espíritu mediante y por medio de nuestra obediencia. Somos llenos del Espíritu mediante y por medio de nuestra búsqueda. Somos llenos del Espíritu mediante y por medio de nuestra confianza. Mientras obedecemos, mientras buscamos y mientras confiamos. Voy a empezar con obediencia. Somos llenos del Espíritu en la medida que obedecemos intencionalmente, sometiéndonos a su palabra. Para ser llenos del Espíritu debemos obedecer al Espíritu. Debemos obedecer la palabra, al margen de nuestras circunstancias, al margen de nuestras emociones. Nosotros debemos obedecer a Dios y en esa medida nosotros nos ponemos bajo la influencia del Dios Espíritu. ¿De dónde tomamos eso? Por ejemplo, en Romanos 8, 4 al 7, lo voy a leer y después digo un par de cosas respecto a eso. Romanos 8, 4 al 7 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo describe a los creyentes como aquellos que andan conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y versículo 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si usted lee este pasaje y lo contempla un poquito más, usted notará que Pablo describe a los cristianos como los que andan conforme al Espíritu, los que siguen al Espíritu, los que piensan en las cosas del Espíritu y los que se sujetan a la palabra o a la ley de Dios. Esto quiere decir que no sujetarse a la ley de Dios es igual a no andar conforme al Espíritu. Obedecer es andar conforme al Espíritu o estar controlado por el Espíritu. Hay una estrecha relación entre obedecer la palabra y ser llenos del Espíritu. Andar conforme al Espíritu es ser controlado por el Espíritu, y ese gobierno, ese control se expresa y se fortalece por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Mis deseos pecaminosos no son los que me controlan, sino la palabra de Dios. Las circunstancias no son los que me controlan o me dirigen. Cuando obedecemos la palabra de Dios, estamos diciendo que Él es nuestro Señor. Cuando yo renuncio a seguir a mis propios caminos pecaminosos y busco por encima de todo someterme al señorío de Cristo y ser dominado por Él en todas las áreas de mi vida, entonces estoy siendo lleno del Espíritu. Empecé con esto porque este es el aspecto más práctico, más directo. ¿Cómo me lleno del Espíritu? Obedeciendo a la palabra de Dios. Quien quiere ser gobernado por el Espíritu debe ser guiado por el Espíritu. Y ayuda a saber, especialmente en tiempos como estos, que la llenura del Espíritu no es una experiencia única. No es, me llené del Espíritu el 4 de marzo de 2018. No es una experiencia dramática necesariamente. No es una experiencia mística, donde, quiero ser lleno del Espíritu. No es una experiencia misteriosa, ni crítica, no es un trance en el que usted entra, no es un éxtasis. Oh, mira, está siendo lleno del Espíritu. No, de repente le dio algo. Es más práctico. Estar controlados por el Espíritu vendrá cuando obedecemos las Escrituras que el mismo Espíritu inspiró. Es el aspecto más objetivo, más directo. El medio fundamental para ser lleno del Espíritu es la obediencia. Para resumir esta primera parte, por la frecuente obediencia a la palabra de Dios, por la constante sujeción a la Biblia,
y por la diaria e intencional sumisión a la voluntad de Dios, somos más y más llenos del Espíritu. Cuando nos sometemos deliberadamente a la Escritura que el mismo Espíritu inspiró, somos controlados por el Espíritu. 2, como somos llenos del Espíritu, ¿cuál es la otra actitud que debemos cuidar? Es búsqueda. Una búsqueda constante y consciente. Es decir, ser llenos del Espíritu implica una búsqueda de parte del creyente. Requiere una búsqueda del creyente. Pero es una búsqueda del corazón. Es una actitud del corazón. Y hay dos cosas que comprenden esta búsqueda, que son importantes. Es la oración y la lectura de la palabra. Es decir, somos llenos del Espíritu por medio de la oración diaria y por medio de la lectura diaria de las Escrituras. No hay control, no hay llenura del Espíritu apartado de la oración y apartado de la lectura diaria de las Escrituras. Y lo lógico sería, ¿y qué relación tiene esto? Voy a mencionar varias cosas aquí. ¿Por qué la oración es un medio para ser llenos del Espíritu? Lo primero que voy a decir es que Jesús lo enseñó. Jesús, en Lucas, enseña que uno debe orar, Lucas 11, 10 al 13, uno debe orar y pedirle al Padre, dame de tu Espíritu. Así dice Jesús, escuche. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos. Qué bien Jesús, ¿ah? Le dice a sus discípulos, ustedes son malos. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Pedirle su Espíritu. Yo sé que alguien probablemente está un poquito incómodo con esto, porque está diciendo, espérate, pero no es que ya habíamos visto en Efesios 1:13 que ya hemos sido sellados del Espíritu. Y usted nos dijo el otro día que todos los cristianos hemos sido bautizados con el Espíritu. ¿Para qué le tengo que pedir a Dios? Y es cierto, todos los creyentes tienen la misma medida del Espíritu, pero no todos lo experimentan en la misma medida. Habíamos dicho que a todos se nos ha dado del mismo Espíritu, pero no todos lo experimentan en la misma intensidad. Y para eso tenemos que pedírselo a Dios. Orar para que Él nos dé el poder de experimentar la influencia, el poder, el control del Espíritu en nuestra vida diaria en un grado mayor. Esto lo que estoy diciendo en la práctica, Pablo lo hacía. Él oraba, por ejemplo, por otros para que Dios les dé poder, para que ellos puedan vivir, que Dios les dé de su Espíritu. Oró por los colosenses para eso, oró por los efesios para eso. Si Pablo oró por eso, por otros, intercedió, también podemos orar por nosotros. Que sean fortalecidos con todo poder en el hombre interior por su Espíritu. Eso se puede pedir, Señor, fortaléceme con todo poder por tu Espíritu. Es más, Pablo en Romanos 8 nos presenta la relación que hay entre el Espíritu y la oración. El Espíritu nos hace llamar y clamar a Dios Padre. El Espíritu nos ayuda a clamar, Abba, Padre, eso está en Romanos 8:15. Y el Espíritu nos ayuda a orar en medio de la dificultad, eso está en Romanos 8:26. De esto podemos decir que la oración es un medio por el cual el Espíritu se mueve a nuestro favor. Y somos movidos por Él e impulsados por Él. Cuando nosotros los cristianos apartamos un tiempo, nos vamos a nuestra habitación, cerramos la puerta, disponemos, sean los 15, 20, 30, 45 minutos, entramos en el terreno por medio del cual el Espíritu nos ayuda, nos impulsa y nos fortalece. Aparte, la oración, el mismo acto de oración, es una declaración de nuestra fragilidad y es una confesión de nuestra dependencia de Dios. Una dependencia diaria. Vamos a llegar en las próximas semanas o meses, cuando lleguemos a Efesios 6, 18, que dice que nosotros debemos orar con toda oración y súplica en todo tiempo en el Espíritu, en todo tiempo en el Espíritu.
Dependemos del Espíritu y el Espíritu nos ayuda por medio de la oración. Ser controlados por el Espíritu también incluye la oración. Debemos buscar su influencia, su poder, su llenura, su control por medio de la oración. Encontrarnos con el Espíritu por medio de la oración. Hay un pasaje que es una promesa extraordinaria en las Escrituras. Lo quiero leer, está en 1 de Juan 5:14. Escuche lo que dice. Esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Escuche lo que Juan está diciendo. Si usted y yo pedimos algo a Dios que está conforme a su voluntad, Él nos oye. Si Dios nos dice que su voluntad es que seamos llenos del Espíritu, y yo oro para ser lleno del Espíritu, estoy orando conforme a su voluntad, por lo tanto puedo esperar que Él me va a responder esa oración, yo lo puedo poner en el banco, Él me va a llenar de su Espíritu porque estoy orando conforme a su voluntad. ¿Lo crees? Para resumir, es por medio de la oración que somos llenos del Espíritu, porque en la oración le pedimos más a Dios de su Espíritu, porque confesamos nuestra dependencia de Él y porque le pedimos que nos ayude, y en la oración el Espíritu nos ayuda. Experimentamos de su ayuda. El segundo componente de esta búsqueda, habíamos dicho que es la oración. El segundo es la lectura de la palabra. La lectura de la palabra es un medio por el cual nosotros también podemos ser controlados, ser llenos del Espíritu. ¿Y por qué? Quiero citar, de todos los textos que pudiéramos citar, quiero que escuche a Jesús hablando en la misma oración de la Biblia, de la palabra y el Espíritu, en dos pasajes en particular. Uno está en 6:63, Juan 6:63, y Él dice: mis palabras son espíritu y vida, dice Él. Ahí está, espíritu y palabra. Y luego Él llama al Espíritu Santo en Juan 16:13 el Espíritu de verdad. Esto quiere decir que hay una estrecha relación entre el Espíritu y la verdad bíblica. Hay una gran, por así decirlo, interdependencia entre la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. La Biblia es la palabra inspirada por Dios y es el medio por el cual Dios obra, imparte más de su Espíritu. Mientras más de su palabra hay en nosotros, más de su Espíritu hay en nosotros. Si nosotros tomamos como referencia, por ejemplo, el pasaje paralelo de Efesios 5:18, habíamos dicho que Pablo escribe esta carta estando en prisión y escribe esta carta también casi al mismo tiempo, en el mismo lugar que escribe Colosenses. Son casi cartas paralelas, tienen casi muchas cosas semejantes, y el texto o el versículo paralelo de Efesios 5:18 es Colosenses 3:16. Y lo que dice en Efesios 5:18 es: sed llenos de su Espíritu, pero en Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ahí está, ser lleno del Espíritu es lo mismo que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Mientras, ya desde un aspecto práctico pudiéramos decir, mientras más lees la palabra, no solo aprendes más de Dios, sino que la Biblia misma se convierte en ese canal por medio del cual fluye el poder vivificante de su Espíritu. Mientras más estudias la palabra, mientras más meditas en la Escritura, más de la realidad, de la influencia y del poder del Espíritu tendremos. Y el Espíritu Santo, solamente para explicar esto, es llamado Espíritu de verdad porque Él es quien inspira las Escrituras, de acuerdo a 2 de Pedro. El Espíritu da vida por medio de la palabra. El Espíritu santifica por medio de la palabra. El Espíritu guía toda verdad por medio de la palabra. El Espíritu nos hace ver cada día más a Cristo. El Espíritu nos muestra cuán glorioso, grande, suficiente, abundante, bello es Cristo por medio de su palabra. Es decir,
La obra, la influencia, la iluminación, el suministro del Espíritu viene por medio del canal de su palabra. Por eso la palabra es llamada la espada del Espíritu. Porque nuestra lucha contra el diablo y contra nuestro pecado, el Espíritu usa esa palabra como un instrumento o un arma de ofensiva, un instrumento de ataque. El Espíritu es quien nos recuerda su palabra. Y es cierto que la primera aplicación de ese pasaje en Juan es que el Espíritu iba a hacer recordar a los discípulos de Jesús para que ellos pudieran escribir el Nuevo Testamento, pero también es cierto que a todos nosotros los creyentes que necesitamos ser recordados de su palabra, es el Espíritu quien nos recuerda la palabra de Dios. Es el Espíritu quien nos ayuda a que la palabra esté vigente en nuestra memoria, presente en nuestras mentes. El Espíritu es quien nos ayuda a tener presente las promesas de Dios. El Espíritu nos asiste para no olvidar lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha mandado, a recordar las verdades acerca de Dios. ¿Cómo es esta búsqueda? Con oración y con la lectura de la palabra. Pero habíamos dicho, cuando empezamos esta parte de la búsqueda, que buscarlo es una actitud del corazón. La Biblia nos describe un buscar consciente e intencional. Esta búsqueda es un acto del corazón que envuelve todo nuestro ser. Mente, voluntad, emociones. El creyente debe procurar encontrarse con Dios con esta disposición. Y quiero que preste atención a estas dos palabras. Con esta disposición de urgencia y anhelo. Es por eso, mis hermanos, en la misma medida que tú cuidas de estas disciplinas, entiéndase, la oración y la lectura, también debes velar y cuidar la disposición que tienes cuando tú vas a orar o cuando tú vas a leer las Escrituras. Debe haber una sensación de urgencia y anhelo, desesperación y deseo. Jeremías diría, Jeremías 29:13, me buscaréis y me encontraréis cuando me busques de todo vuestro corazón. Quiero leer dos salmos que ilustran estas dos actitudes que debemos cuidar cuando buscamos de Dios. Esto no es una búsqueda mecánica. No es me voy a meter a orar media hora y cerrar la puerta y mecánicamente elevamos palabras a Dios. O voy a leer la palabra y como un ejercicio frío, mecánico. No. La oración y la lectura de la palabra en la búsqueda de Dios no son meras disciplinas espirituales. Son disciplinas que nacen y deben nacer de un corazón necesitado y deseoso. Debemos cuidar que nuestra búsqueda de Dios en la oración y la lectura tenga estos componentes: la urgencia y el deseo. Estoy urgido por orar, anhelante de orar. Por ejemplo, el Salmo 42 dice, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti. Me muero. Ahí está la desesperación, la urgencia. Esto no es, me gustaría un poquito de agua. No. Esto es, o tomo agua o me muero. Urgencia. Y el anhelo está descrito en el Salmo 84. Por ejemplo, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Y escuche lo que el salmista dice: anhela mi alma y aún ardiente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos.
Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Eso es decir, lo buscamos a Él, buscamos de su Espíritu por medio de su palabra, o para tomar estos dos textos, y cuando yo abro la Biblia, debe haber un pensamiento, por lo menos un pensamiento que diga lo mismo que Pedro le dijo a Jesús: ¿a quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Cuando yo me acerque a la Biblia, yo tengo que llegar a este libro consciente de que aquí está la verdad que mi corazón necesita en ese momento de tentación, en ese momento de prueba, en ese momento de escasez, en ese momento de enfermedad, en ese momento de confusión. Yo me acerco y yo digo: aquí está mi esperanza. O cuando lo buscamos por medio de la oración, debe haber una sensación de: Señor, estoy aquí delante de tu presencia orando, dispongo mi corazón y mi mente. ¿Sabes qué? Yo de verdad te necesito. Yo te necesito. Ayúdame. No puedo continuar así. Y se vale confesar: estoy frío. Hay gente que no ora porque están fríos. Usted debe orar sobre todas las cosas cuando usted está frío. Cuando usted se siente un cubito de hielo. No haga un barbecue. No vaya al cine. No mire las redes sociales. Apaga YouTube, apaga la televisión. Si estás un cubito de hielo, métete a tu cuarto y cerrada la puerta. Dile a tu padre: estoy hecho un cubo de hielo. Ten misericordia de mí. No siento nada. Me vale un pepino. Cuando voy a la iglesia y no pasa nada conmigo, probablemente ni siquiera soy tuyo, y eso es peor. Pero también lo buscamos con anhelo, deseo. Cuando vamos, deseo esto, conocer esto, encontrarme con mi Dios a través de esto. Por eso abro la Biblia y leo y presto atención, porque deseo encontrarme contigo, conocerte a ti, entender verdad. Como el salmista que decía: y en su ley se deleita. En su ley se deleita. Ahora usted podrá decir: pero yo nunca tengo nada de esas cosas cuando yo oro. Entonces ya usted sabe qué le debe pedir a Dios. Señor, dame un sentir de urgencia y de deseo, despiértalo en mí. Haz Filipenses 2:13 en mi corazón. Pon el querer como el hacer. Aquí estoy orando. Ayúdame, ten misericordia de mí. Dame eso. Dame eso. Dame lo del Salmo 42, que yo pueda no solamente discernir, reconocer, sino que experimentar. Mi alma tiene sed de ti. Son nuestras disciplinas de oración y estudio de la palabra deben estar marcadas por un sentido de urgencia y anhelo para ser llenos del Espíritu. Con urgencia porque sabes que lo necesitas, y con anhelo porque lo disfrutas, porque te satisface, porque te deleitas. Así debe ser nuestra búsqueda. Una búsqueda del corazón, con un sentido de urgencia y con un sentido de deseo. Te busco porque te necesito, pero te busco porque te anhelo también. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Y tercero, número 1, habíamos dicho, las actitudes, las posturas que debemos cuidar es la obediencia para ser llenos del Espíritu, para ser controlados por el Espíritu. Número 2, la búsqueda del corazón a través de la oración y la lectura de la palabra. Y número 3, confianza
Esta es la conclusión más lógica. ¿Cómo eres lleno del Espíritu o cómo eres controlado y gobernado por el Espíritu? Creyendo, descansando, confiando. Somos nosotros influenciados cuando creemos en su persona, cuando confiamos en su obra, cuando descansamos en su suficiencia. Al creer que Él está con nosotros y en nosotros. Cuando dependemos de Él, de su guía, mientras más conscientes seamos de su presencia, de su obra, de su influencia. Quiero citar 3 pasajes para apoyar esta afirmación. El primero está en Juan 14, 16, 17. Dice esto Jesús: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que estén con vosotros. Hablando del Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le oye ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Esto lo dijo Jesús. O eso es mentira y Jesús es un mentiroso y no es quien dijo ser y no tengo que creerlo, o eso es cierto y creo que el Espíritu fue enviado por Jesús cuando Él ascendió y el Espíritu está conmigo todos los días. Descanso en Él. No estoy solo. No os dejaré huérfanos. El segundo texto que quiero citar es Gálatas 5:5. Escuche lo que Pablo dice en Gálatas 5:5. Aquel pues que os suministra, en inglés dicen supply, suple el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, está preguntando el apóstol Pablo, pero es una pregunta retórica. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Su argumento es que la salvación no es por obras, sino por fe. Y el Espíritu es dado no por nuestras obras o porque tan buenos seamos. El Espíritu dado es por fe. Y es cierto, el Espíritu es dado por fe al comienzo de nuestra conversión. Pero este pasaje, Gálatas 5:5, suministra, está en tiempo presente. En otras palabras, es una experiencia constante de recibir de su influencia, de su suministro, y lo recibimos por medio de la fe. Soy consciente de que tú habitas en mí, que tú eres Dios y que tú me das el poder. No estoy solo porque tú estás conmigo. Y el tercer pasaje está en Romanos 15:13. Escuche lo que Pablo dice. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13. Abundar en esperanza, de gozo, de paz, viene por el poder del Espíritu cuando creemos, cuando confiamos, cuando descansamos y dependemos de Él. Si hay algo que nosotros en lo que debemos crecer, es creer que Cristo nos ha dado su Espíritu. Y crecer en nuestra conciencia de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad, para que descansemos más y más en su Espíritu. Nadie aquí es superhombre o la mujer maravilla. Nadie. Si hay algo que debemos cultivar es una conciencia de que Él está ahí, morando en nosotros, que somos templos del Espíritu. Cultivar una mente que piensa, que lo anhele, que medite. Por eso Pablo hace una oración y dice: estoy orando, le dice a los Efesios en el capítulo 1, estoy orando para que Dios abra los ojos. ¿Para qué? Y una de las cosas que pide es para que ustedes vean la clase de poder que ustedes tienen a disposición. Y Él da el pedigrí de ese poder, o el resumen de ese poder, el currículum de ese poder. Dice, by the way, ese poder, no dijo by the way, pero es el mismo que levantó a Jesús de los muertos.
y lo hizo sentar en los lugares celestiales. Ese mismo poder está para ustedes, le estaba diciendo el apóstol Pablo. Creamos en Él, confiemos en su ayuda, descansemos en su obra, reposemos en su poder. Depende de Él. Da gracias a Dios que lo tienes. Gracias, Dios, por tu espíritu. Confiesa su obra en tu vida. Reconoce que lo necesitas. Da gracias porque Él es suficiente. Amén. Somos llenos del Espíritu, para resumir, por la obediencia, la búsqueda y por medio de creer en Él. Aquí hay tres cosas: una acción, obedecer; hay una actitud que es de búsqueda; y hay expectativa, porque creo y confío en Él. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Mis hermanos, esta oración nosotros le podemos hacer a Dios. Haznos conscientes de cuán terrible y grave es nuestra situación sin tu Espíritu. Haznos conscientes de cuán frágiles somos. Hazme consciente que tan débil soy. Abrúmame con una conciencia de mi fragilidad que me escandalice. Y dos, despierta entonces en mi corazón, en mi interior, un deseo, un gusto o un anhelo por buscarlo a Él. Qué terrible es vivir sin algo. Qué terrible es no disfrutar de algo por lo que ya se pagó. Qué terrible es vivir así. Qué terrible es vivir una vida cristiana con constante amargura, tristeza y depresión, que se queda ahí y no sale de ahí. Si Cristo compró ese glorioso beneficio, esa gloriosa riqueza en la cruz del Calvario, ¿no empieza así Efesios? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos ha enriquecido según las riquezas de su gracia. Y nosotros vivamos como indigentes del Espíritu. ¡Qué terrible! Por eso Martin Lloyd Jones decía: un cristiano triste es una mala propaganda del Evangelio. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Nuestros familiares no cristianos, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, que no ven ninguna diferencia entre ellos y nosotros. Que el lunes para nosotros es lo mismo que el lunes para ellos. Una vida natural, cuando hay riquezas. Y lo más increíble, como le dije el primer servicio, es que Dios nos mande que seamos llenos de su Espíritu. Él pudo haber dicho: ¿saben qué, muchachos, hijos míos? Está la posibilidad de ser llenos de mi Espíritu, si ustedes quieren. No, Él dice: te mando que seas lleno del Espíritu. Que Dios use su palabra.